Recording in progress. También, muchísimas gracias. Ignacio Yala, conocer los datos de información básica para analizar el acarreo o, ¿qué es? Oferta del material de construcción, no dejar fuera ningún gasto. Y uno más. Bueno, mira, aquí mando un saludo especial, Carlos, que están diciendo que hoy es el aniversario del Instituto Politécnico Nacional. Sí, ya lo leí, tenemos Sí, yo varios soy asistentes egresada y estudiantes. entonces, Pues una felicitación a toda la comunidad, para mis claro. colegas del Instituto Politécnico Nacional. Y uno más, Jenny Guadalupe, tener criterio para decidir en qué momento considerar acarreos en un concepto. Pues muchísimas gracias y regreso ahora sí en un siguiente espacio de preguntas. Como les comento, sigan registrando asistencia, pueden otra vez contestar el formulario si es que tienen preguntas, pero lo importante es que sí estén registrando su participación para que al final de la sesión no nos agarre las prisas, ¿vale? Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues sigamos. Bueno, vamos con las consideraciones iniciales. El acarreo. Primero, ¿qué es el acarreo? Porque luego en otros países también puede ser la forma en que, cómo nos referimos a la actividad, que es la acción de llevar un material o una cosa de un lugar a otro. Esto es lo que vamos a entender por acarreo. Por su parte, pues tenemos acarreo libre, que es el que se efectúa desde el sitio de extracción del material o donde está el material hasta una distancia. Normalmente la consideramos de 20 metros. Esa va a ser la distancia en horizontal que vamos a tener para este acarreo de materiales o cosas. Importante. Por lo tanto, podemos decir que el acarreo horizontal es, sobre todo, un concepto de trabajo que nos permitirá llevar los materiales a donde se requiere en la obra, como parte de la actividad particular que lo integre. A este acarreo, incluido en una actividad, es lo que llamamos acarreo libre y corresponde a una distancia máxima de 20 metros. También llamada estación, le llamamos estaciones. Cada 20 metros le estamos llamando estaciones. Y no se paga como concepto de obra. Es decir, ¿recuerdan la sesión pasada que decíamos que los precios de los materiales los tenemos que considerar puestos en obra, a pie de camión? El camión lleva el material, lleva el tabique, nos los deja en algún lugar que designemos cerca del camión, porque muchas veces el proveedor nos dice, tengo que meter más en material, te lo cobro adicional. Bueno, digamos, una vez ahí colocado, yo tendría que estar considerando el movimiento de ese tabique a 20 metros de donde lo voy a ocupar. Si tengo distancias mayores a esto, entonces ya estamos hablando de una actividad específica que se llama acarreo. ¿Por qué? Porque quizás en donde está la obra, pues no hay acceso, el camión no puede llegar hasta el lugar de la obra y lo que tenemos que hacer es dejarlo en una zona y de ahí acarrearlo por diferentes medios, a mano, a carretilla, a bote, diferentes formas. Y esto ya es una actividad adicional que debemos de estar considerando. ¿Por qué? ¿Por qué se cobra adicionalmente? Porque es una actividad que no está produciendo o sumando a la actividad en sí que cobramos. Sino, esto va a requerir tiempo y esfuerzo del trabajador para llevarlo hasta el lugar del trabajo. Entonces, muy importante que si yo estoy considerando colocación de tabique para hacer un muro, pues dentro del concepto está estimando 20 metros de acarreo libre. Pasando esa distancia, eso ya va a ser un concepto adicional. Y esto es algo muy importante considerarlo. ¿Por qué? Insisto, porque pues nos lleva tiempo y nos lleva esfuerzo y eso también se tiene que considerar en la estimación pues, de nuestra propuesta económica. Bueno, entonces el material suministrado habrá que llevarlo al lugar donde se requiere en la obra. Entonces, el cemento, el tabique, el mortero, los materiales pétreos, pues todo lo que tengamos que acarrear, pues se tiene que cobrar, si excede de esos 20 metros. Muchas veces podrán decir, pues yo tengo pues más o menos medido 30 metros y si llego en una negociación, a lo mejor en el concepto, pues ya lo integro ahí, el tiempo que me voy a llevar y tiene que, digamos, implicar una variación en los rendimientos del personal. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la preparación del concreto hecho en obra,
pues también hay un concepto que es acarreo. Y ahí el rendimiento pues va a bajar un poco si también tiene que acarrearlo. Entonces, pueden ser de las dos. Lo integro en el concepto o lo considero aparte. Y normalmente eso se platica con el cliente para que pues también tenga esa consideración y no vaya a creer que lo estamos cobrando doble, sino explicarle que hay un concepto que está cobrándose y a partir de otra estación, pues ya es un cobro adicional. Esto también aplica para alturas. No es lo mismo colocar el material en planta baja que en un primer nivel o en un segundo nivel y así sucesivamente. Bueno, me preguntaban el tema del abundamiento si lo debemos de considerar. Por supuesto, porque nosotros vamos a acarrear y en la material, ¿dónde aplica esto? Pues normalmente en materiales que excavamos o que vamos a ocupar para relleno. Entonces lo vamos a ocupar abundado. Y para que tengan el factor de abundamiento, pues es cuando excavo un material y es el volumen que voy a sacar. Si yo cuantifico cuánto voy a excavar, pues tiene un volumen. Digamos, si yo quiero excavar, pues en el terreno y en donde está, hay una cohesión, está compactado y es 1 metro cúbico lo que yo voy a cortar o a extraer o excavar. Pero cuando yo lo saque, ese material, pues perderá su cohesión y lo que hace es que se esponja. Entonces, a eso le llevamos abundamiento. Es decir, y normalmente lo consideramos como un factor de abundamiento, que se refiere al factor de variación del volumen que ocupa un material por un acomodo diferente. Es decir, como verán en la imagen de la derecha, pues sí, yo saqué 1 metro cúbico, pero si es un material inerte como el que conocemos comúnmente como tepetate, pues cuando salga, pues ya se habrá expandido. Y entonces yo debo de considerar el acarreo no para 1 metro cúbico compactado, sino para 1.3 metros cúbicos con abundamiento, porque ese es el volumen real que voy a acarrear. ¿De acuerdo? Entonces, contestando a la pregunta, sí, los acarreos se deben de considerar con abundamiento. Y así cada uno de los materiales pues tiene un abundamiento de los que voy a ocupar. Vamos viendo. Cuando se realizan estos trabajos de acarreo, es importante considerar que hay ciclos de trabajo. Y todo lo vamos a manejar en ciclo. El equipo, la maquinaria, todo tenemos que hacer un ciclo. Es decir, una serie de actividades para lograr algo y otra vez repetimos las mismas acciones. Y eso se vuelve un ciclo. Y eso le vamos a llamar ciclo de trabajo. En el acarreo, ¿qué va a ser el ciclo? Pues, por ejemplo, pues voy a excavar el material. Pues, ¿de qué compone el ciclo de trabajo? Pues primero, ese material, pues es cargar el material a la carretilla. Pues lo tengo que cargar para llenar la carretilla. Es la primera actividad de ese ciclo de trabajo. La siguiente, pues acarrearlo, moverlo hacia donde necesito depositar ese material. Tercero, ya que llegué ahí, pues lo descargo. Y finalmente, regreso otra vez a cargar mi carretilla. Entonces, cuando yo hago el concepto de acarreo, pues debo de considerar que son estas actividades, 4 actividades o subactividades de la actividad acarreo. Cargar, acarrear, descargar y retornar. Entonces, lo mismo sucede en elementos verticales. Tengo que cargar, elevar, descargar y regresar. Ya sea que lo haga de forma manual con botes, ya sea que lo haga con una polea, ya sea que lo haga con con un equipo de elevación o con una grúa torre, son ciclos. Debo de considerar ciclos. ¿Y de qué va a depender? Pues también, pues los rendimientos, pues tengo que cuantificar el elemento o la herramienta, que en este caso es una carretilla, de cuánto es su capacidad de carga. Entonces, ahí podré saber cuántas veces puedo ir y regresar para cargar 1 metro cúbico de grava, 1 metro cúbico de arena, porque va a depender del recipiente en el que lo acarreo. Y esto implica botes u otros, ¿no? Entonces, es muy importante que vaya considerando eso cuando cuantificamos. Bueno, sobre el factor de abundamiento,
vamos a presentar algunos, por ejemplo. Para que lo vayan relacionando, por ejemplo, el número 1, que es tierra, que es un material tipo 1, que normalmente le digamos tierra de labor o tepetate, arcillas o limos, tiene un factor de abundamiento del 1.3. Es decir, que el volumen que yo obtenga lo voy a multiplicar o le voy a aumentar el 30% de abundamiento. Si son arenas, gravas, el 12%. Y si es concreto, piedra, mampostería, suelo, es un material tipo 3, 1.5 de factor, es decir, el 50%. ¿A qué se refiere concreto? Pues yo demuelo una banqueta y pues un andador, pues es de concreto. Si lo demuelo, pues tengo que cuantificar esa banqueta y aumentarlo por el 50% porque tiene más espacios vacíos que la arena y la grava y desde luego pues que el tepetate, las arcillas. Entonces, para que lo tengan de forma general, pues podemos basarnos esto del manual técnico de Holcim, que nos da algunas referencias de 3 materiales pues muy comunes, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, a cargar tabique? Pues en la forma en que acomodemos el tabique en el bote o en la carretilla. Eso va a ser algo que ya normalmente ustedes van viendo cuántas piezas van acarreando por ciclo de trabajo, ¿no? Entonces, lo que les decía muchas veces, ¿de dónde salen nuestros rendimientos? De la obra. Para ir viendo, porque hay diferentes formas de acarrear. Entonces hay que, pues muchas veces los que hacen costos saben que pues está basado en la experiencia de estar en obra. De ahí salen los rendimientos, ¿no? Bueno, ya con estas consideraciones generales, vamos a la información de proyecto y concepto de obra. Bueno, vamos a realizar el costo relacionado con un acarreo. Vamos a acarrear en carretilla a 20 metros de distancia horizontal, que incluye carga y descarga, mano de obra, equipo de protección personal y herramienta. Considere que no hay materiales. Aquí en este concepto no hay material, ¿de acuerdo? Porque yo voy a acarrear precisamente un material, pero el material no es algo que se va a integrar al precio unitario porque es un material que yo voy a acarrear porque es producto de la obra, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos en una construcción y quiero hacer la excavación de lo que va a ser el estacionamiento, su cochera. Entonces, lo primero que debemos de cuantificar, pues es la dimensión. ¿Cuál es el área que necesito cuantificar? ¿Por qué? Porque el acarreo necesitamos pasarlo en volumen, en unidad metros cúbicos. Entonces, consideren que tenemos una superficie, como están viendo en la imagen, de 5 metros por 4 metros, que es lo que necesito, pues acarrear para generar pues el firme o el piso de concreto. Entonces tengo que retirar un material que hay en el terreno y escarbarlo. Bueno, con esto, pues yo defino que lo que voy a escarbar va a ser 0.20 metros o 20 centímetros. Y voy a considerar que es un material inerte, que es un tepetate. Por tanto, considero que el abondamiento va a ser del 30%. Entonces, tenemos pues la actividad previa que es excavación, que esa es una actividad que vamos a tenerlo. Entonces, pues lo mismo que habíamos definido, ya la superficie. Y vamos con la descripción completa. Acuérdense, ahí en la infografía van a ver cómo lo vamos desarrollando, como hicimos con el muro de tabique de la primera sesión. Váyanse pues haciendo, pues redactar la actividad. Entonces, vean, acarreo de tierra en carretilla, que es la que están viendo en la imagen, a 20 metros de distancia horizontal. Si, por ejemplo, fuera más la distancia, yo puedo poner a 30 metros o a 40 metros, o poner una distancia de 20 metros y otra a otros 20 metros, es decir, serían 2 estaciones. O puedo poner un concepto que diga a 40 metros. De ahí, pues nada más lo que se va a duplicar es que el rendimiento se va a reducir, ¿de acuerdo? Incluye carga y descarga, mano de obra, equipo de protección personal y herramienta. Su unidad de cobro va a ser metro cúbico. Como les decía, pues ¿cómo consideramos la capacidad de la carretilla? En litros. Normalmente cuando vamos a comprar una carretilla nos dicen de tantos litros de capacidad. Pues eso lo vamos a transformar a metros cúbicos.
Bueno, ya con esto, vean, ¿de dónde hacemos las actividades? Con las preguntas que les decía que hicimos en la primera sesión. ¿Cuál es el trabajo a realizar? Pues un acarreo. ¿Cuál es la calidad requerida? Bueno, aquí no aplica calidad y por eso lo que hicimos aplica para que vean que no todo aplica. ¿Cuál es la especificación de trabajo? Pues no aplica. ¿Cuál es el tipo de material? Un material inerte, de petate. Incluso en la primera pregunta ya podría decir acarreo horizontal o acarreo vertical, ¿no? ¿Cuál es la marca? Pues no aplica, es un material que va a salir de producto de la obra. ¿Cuál es la distancia máxima? En este caso, pues 20 metros. ¿Y qué incluye? Pues carga y descarga, mano de obra, equipo de protección personal y herramienta. ¿Sí ven? Con todas esas preguntas, si ven, van a ir variando, porque no todas aplican para todas las actividades, pero si normalmente me voy haciendo el mismo tipo de preguntas y ustedes cotejan las que pues, hicimos en el primero con el muro de tabique y ustedes se van a ir haciendo el hábito de estarse preguntando para poder definir el concepto. El concepto, recuerden que es la descripción de la actividad y esa tiene que ser muy específica. Por eso les vengo repitiendo desde la primera sesión que entiendo que muchos, y luego también en la universidad para los estudiantes y profesionistas nos dicen, o tenemos el mal hábito de estar copiando de otros lados o estamos buscando referencias. ¿Y qué insisto mucho en la universidad? El concepto de obra es específico porque cada constructora, en este caso cada maestro de obra, cada trabajador, trabaja de forma diferente. Entonces, ¿cómo van a definir su concepto? Pues de acuerdo a ustedes, cómo lo hacen. Y es de acuerdo a cómo lo hacen, cómo lo van a cobrar. Entonces, muy importante eso que lo consideren. Puede haber algunos, muchos en internet pueden estar buscando algunas referencias si no tienen ni idea de cómo empezar. Pero ¿qué les recomiendo? Que traten de hacer sus propios catálogos de conceptos. Es decir, que ustedes hagan sus propios ejercicios de conceptos. Eso les va a ayudar mucho a definir lo que ustedes hacen, no lo que otros dicen que hacen, porque acuérdense, no necesariamente lo hacen igual y no con el mismo rendimiento, con la misma calidad, no con el mismo tiempo. Entonces puede haber muchas variaciones que les puede variar su costo. Entonces, recapitulando, traten de hacerlo para su actividad específicamente. Por eso, ahorita ya los que están en obra pueden hacerlo inmediatamente, porque todas las actividades que están viendo, hagan actividad y saquen rendimientos, obtengan rendimientos diarios. Diario pueden estar documentando rendimientos de diferentes actividades. Y si no tienen obra, pues pasen por alguna obra y estén un ratito nada más observando, viendo qué tiempo y tomen un cronómetro y verifiquen tiempos. ¿De dónde sacamos rendimientos? Con tiempos. Bueno, pues vamos a la cuantificación. La cuantificación se refiere a la cantidad, en este caso longitud, superficie o volumen, en el caso de nosotros va a ser longitud, porque es un acarreo, con base en el proyecto. Con estos datos podemos elaborar estimaciones de desglose de materiales, personal, herramienta, equipos. Es decir, si, como les decía al principio, si no tengo un acceso franco a la obra en donde yo necesito hacer la obra, pues tengo que considerar que todos los materiales los tengo que acarrear, pero también todo el material producto de excavaciones y demoliciones y de todo lo que sale de basura de la obra, lo tengo que retirar y es otro acarreo para sacarlo fuera de la obra. Entonces, hay que considerar pues también los accesos. Entonces, veamos el costo relacionado con esto, con nuestro concepto. Entonces, vean, datos del ejercicio. Dijimos que vamos a excavar 20 centímetros, el abundamiento es del 30%. Entonces, vamos a obtener el volumen de excavación. Y aquí, pues es largo por ancho, 5 por 4, 20 metros cuadrados, la superficie, y posteriormente el espesor para sacar el volumen. Entonces, 20 por 20 centímetros me da 4 metros cúbicos. El error muchas veces es que algunos cuantifican esto y con esto quieren pues solicitar los camiones o el equipo para retirarlo. Y cuando, obviamente esto es un ejercicio muy pequeño, pero cuando es una obra más grande, no cuantifican el abundamiento, pues luego nos queda faltando camiones, ¿no?
Lo mismo sucede cuando vamos a hacer pues el cimientos con piedra brasa o empedrados. Si no consideramos el abundamiento, es decir, voy a colocar 1 metro cúbico en una mampostería, sí, pero necesito considerar que necesito pedir 1.5 metros cúbicos para hacer ese metro cúbico de mampostería. Es lo mismo por el sentido contrario. Entonces, el abundamiento es muy importante considerarlo. Entonces, ya considerando el 30%, porque ya sé el material que voy a excavar, pues entonces nos queda que pues tengo 4 metros cúbicos que le voy a aumentar el 30%. Y esto nos da 5.20 metros cúbicos. Si ven, pues es 1 metro cúbico adicional que muchas veces nuestros camiones de volteo, pues en un camión de 6 o 7 metros cúbicos se puede ir tanto 4 como 5.20 metros cúbicos. Pero insisto, si es más grande la obra, pues nos puede salir un faltante por no considerar el abundamiento. Bueno, seguimos. Y entonces el total del acarreo que voy a acarrear, 4 metros cúbicos estaban cohesionados, que estaban sin tocar en el terreno, los voy a retirar y una vez que los excave y los quiera acarrear, se han abundado a 5.20 metros cúbicos. Y eso lo tengo que considerar, ¿de acuerdo? Ahí para que lo vean gráficamente. Bueno, pues aquí empezamos con las primeras preguntas para poder aclarar las que ya empiezo a ver que aparecen. Ok, perfecto, Carlos. Muchísimas gracias y gracias a todos los que han estado compartiendo. Pregunta Fernando Ávila Montes de Puebla, ¿qué trabajos previos al acarreo se deben hacer? En sí, el acarreo, digamos que puede ser de que está el suministro de tabique, está al materiales o como les estaba colocando, pues el ejemplo de excavación. Es un concepto. La excavación se extrae el material y se pone a un lado de la cepa o de la zanja que se excavó, guardando la separación de seguridad. Y a partir de ahí ya es acarreo si va a ser fuera de los 20 metros o adicional a los 20 metros, que es acarreo libre. Perfecto, gracias, Carlos. Pregunta también José Luis Gallardo Torres de Jalisco, ¿cómo se pueden unificar o juntar todos los acarreos para un solo precio? Bueno, ahí se puede llegar le decimos un prorrateo. Puedo sacar lo que es el más fácil de cubicar contra lo que no y establecer un punto medio para establecer un precio y acordar con el cliente un precio general, pero eso le llamamos prorrateo. Ok, también pregunta Miriam Hernández Dávila del Estado de México, si puedes mencionar algunas diferencias entre acarreos. Entre acarreos. Bueno, principalmente tenemos los acarreos horizontales y verticales, que son los más que vamos a tener. Estoy haciendo una excavación, es mucho más profunda, pues ya empieza a haber excavaciones, acarreos, ya por nivel o en altura, en un edificio, ya son por nivel. Y lo que son horizontales, como les mencionaba, lo manejamos por estaciones de 20 metros. Perfecto, Carlos, mil gracias. También Giselle del Carmen Durán de Campeche pregunta, ¿cuál es la mejor manera de aplicar el acarreo? ¿Cuál es la mejor forma? Bueno, pues ahí, siempre y cuando tengamos distancias mayores a 20 metros del área de influencia del trabajo de la actividad, ahí todo tengo que considerar acarreos. Porque, insisto, consideren que llevan un tiempo y es un esfuerzo del personal, entonces se tiene que cobrar. Porque ese esfuerzo y ese tiempo deberían de estarlo trabajando en un muro o en una mampostería y no lo están haciendo por estar acarreando el material. Entonces hay que cobrarlo. Ok, muchas gracias. También pregunta Sandra Salinas de Panamá, ¿cómo se calcula el acarreo de demolición de concreto? Concreto, por ejemplo, si vamos a demoler una columna, ese es cúbico, es un volumen, y eso le aumentamos le aplicamos un factor de abundamiento del 50%. O si es un piso de concreto, normalmente pues la superficie, por el espesor, que puede ser 8 centímetros, 10 centímetros, y ese volumen por 1.5. Entonces, todo lo que salga en volumen de concreto, le aumentamos el 50%. Perfecto, muchas gracias, Carlos. También pregunta
Juan Valentín Hernández de Veracruz, ¿cuál es el volumen máximo de acarreo en volteo de 7 metros cúbicos por día en una obra? Pues ahí depende. Por ejemplo, del camión de volteo normalmente se referencia de 7 metros cúbicos. ¿De qué va a depender? De que haga su propio ciclo. Igual que la carretilla, solo que en más grande. ¿Por qué? Porque tenemos que, ya sea que se cargue el camión a mano o con maquinaria. Entonces, es un ciclo. En primera actividad hay que cargar el camión y avanza el camión en su recorrido y de ahí aparece un concepto en ingeniería de costos que se aparece primer kilómetro y kilómetro subsecuente. ¿Qué quiere decir? Que el primer kilómetro incluye la carga, los kilómetros subsecuentes ya no incluyen la carga, porque el camión ya está en movimiento. Entonces, hay unos costos que ya no se aplican. Y de ahí hasta donde esté el tiro autorizado. Entonces, es decir, el tiro autorizado es en donde vamos a depositar ese material, en donde normalmente, pues en la licencia nos dicen dónde yo puedo hacer ese tiro de material. O viceversa, cuando traigo el material equipo, normalmente ahí ya lo incluye el materialista, pues si quiero traer material de un banco de materiales, pues ya lo está incluyendo en su precio porque me lo cobra a pie de obra. Pero eso es lo importante normalmente de considerarlo. Ya lo que son kilómetros subsecuentes, ya es parte de ingeniería de costos, porque ahí tenemos que considerar el análisis de maquinaria y de camión, claro. Okay, Carlos, muchas gracias. Víctor Manuel García de Tabasco pregunta, ¿el factor de abundamiento varía de acuerdo al material? Sí, claro. Depende de su capacidad de cohesión. Hay unos que son más compresibles, las arcillas, y hay algunos que no tanto, el tepetate, y hay otros que no, y así nos llevamos hasta llegar al concreto. O material, el tipo 3, que recuerden, el material, cuando tenemos clasificaciones de suelo en general, le manejamos tipo 1, que son como materiales arcillosos, que lo manejamos por su capacidad de carga, que puede por ahí estar hasta 5 toneladas metro cuadrado. Después de ahí, al material tipo 2, que pueden ser los tepetatosos, como el que manejamos, material tipo inerte, hasta 40 toneladas metro cuadrado. Y los tipo 3 es cuando hay afloramiento de roca o cuando encontramos ya roca, que es un material muy duro que puede subir hasta 300 toneladas metro cuadrado, pero los referenciamos en capacidad de carga, los materiales que ahí preguntaban qué se refería el tipo 1, el tipo 2 y tipo 3, ¿no? A esos materiales. Muchas gracias, Carlos. También pregunta Roberto Sánchez de la Ciudad de México, ¿cuándo cobrar y cuándo no los acarreos verticales y horizontales? Cuando exceden de una distancia, o sea, pueden llegar a negociar que a lo mejor si son una vivienda de 2 niveles, pues no hay cobro de acarreo, pues parte de la negociación, y ahí está en el costo de lo que van a hacer, pues el muro, el pinturas, acabados en general. Pero si ya pasa a un tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, definitivamente hay un esfuerzo, hay un tiempo que se tiene que aplicar para mover los materiales. Recuerden que la actividad, por ejemplo, el muro de tabique que van a estar forjando, es estando ahí, lo van a humedecer y después lo van a colocar. No está incluyendo traerlo de 2 o 3 pisos abajo. Ese es un acarreo. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias, Carlos. También nos pregunta, ay, un tantito que ya se me trabó otra vez. A ver, ahí va. Sí. Pregunta María Fernanda Márquez del Estado de México si el acarreo horizontal siempre tendrá el mismo costo en todos los tipos de obra. Normalmente puede ser que sí. Lo único que puede variar es el tipo de material, por ejemplo. Hay unos que pueden ser más difíciles de cargar ya no tanto de descarga, pero sí de cargar. Entonces, por ejemplo, hay materiales delicados, entonces yo no lo puedo echar con pala, sino a lo mejor lo tengo que ir acomodando poco a poco, eso me lleva más tiempo y cuando lo descargo no puedo levantar la carretilla y vaciarlo, tengo que hacerlo también pieza por pieza. Bueno, eso ya es más lento y por ende tiene más costo. Entonces va a variar dependiendo del material, ¿eh? Ok, perfecto. Aquí nos compartieron en el chat, me hizo interesante, Juan Velázquez Lázaro, aquí un comentario, a ver, voy a compartirlo. Él dice, cuando en el concepto me indica que incluye acarreo a primera estación, ahí no se cobra ese acarreo.
o no sé si es pregunta o afirmación, dice, en el área de estacionamiento, está confirmando, ¿verdad? Exactamente, está bien. Efectivamente, cuando dice un concepto incluye acarreo, ese incluye acarreo puede ser los primeros 20 metros. Si ya se pasa, ojo, eso hay que negociarlo y explicarlo y ser muy explícito con el cliente. Si yo digo acarreo, pero resulta que está hasta el estacionamiento y es a 50 metros, si yo le digo al cliente que cuando pongo incluye el acarreo, va a notar que el concepto de muro de tabique, el metro cuadrado, por ejemplo, si cuesta 70 pesos, yo se lo voy a cobrar 80 pesos. Y me diría, ¿por qué cuesta más? Porque ya estoy incluyendo el acarreo que viene desde el estacionamiento. Ojo, incluye. Por eso es importante definir qué incluye. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Y Diego García Lara de Querétaro pregunta, si el acarreo es a una distancia diferente a 20 metros, ¿cómo se modificará la cuantificación o precio unitario? Pues, por ejemplo, ahí es lo que vamos a hacer es tomar tiempos, estimar tiempos. Si a 20 metros, si yo lo recorro, porque tengo que ver dónde es la obra o son por andadores, bueno, tengo que considerar que son 30 segundos de ida y si se me duplica, pues tengo que verificar que el siguiente tramo también esté libre para que pueda estimar que son 60 segundos. Si no es así, pues tengo que verificar, estimar un tiempo que es 90 segundos por ida, descargo y regreso y otros 90 segundos. Entonces va a ser por tiempo y de eso, ¿cuántos ciclos puede hacer por jornada del trabajador? Considerando sus tiempos de comida, sus tiempos de descanso y de otras distracciones, ¿no? Ok, Carlos, muchísimas gracias. Y Victoriano Martínez de Oaxaca pregunta, ¿qué costo tiene el metro cúbico de material tipo 1? ¿De qué costo tiene? Ajá. Por ejemplo, ahí es digamos que si yo quiero comprar, por ejemplo, el tipo 1 es, por ejemplo, si yo estoy en áreas verdes, yo ya estoy terminando la obra y quiero trabajar mi área verde, donde va a estar el jardín. Entonces, lo que voy a hacer es, ya después de que hice los trabajos iniciales de despalme y retiré toda la capa vegetal, ahora necesito meter un material que es tierra de labor o tierra negra para darle un colchón para todo el pasto o las plantas que voy a sembrar. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta el metro cúbico de tierra? Pues ahí, dependiendo del proveedor, que es lo mismo de la arena y lo mismo que la grava. Va a variar dependiendo del concepto y del proveedor, en qué zona estemos. Ok, muchas gracias, Carlos. Nos pregunta también Paulina Guadalupe Parra de Veracruz. ¿En base a qué se calcula el rendimiento para calcular el costo por acarreo, ya sea en camión o carretilla? ¿Con base en qué se considera? ¿En qué se calcula el rendimiento para calcular el costo por acarreo, ya sea en camión o carretilla? Por los tiempos, porque ahí es directamente tiempo. ¿Cuánto tarda en cargar? ¿Cuánto tarda en acarrear? ¿Cuánto tarda en descargar? ¿Y cuánto tarda en regresar? Son ciclos. Entonces, ahí se va a cobrar por ciclo. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas Y por gracias, ahí, Carlos. y por ahí él me decía que si podía aplicar la regla de 3. Sí, sí, se puede aplicar la regla de 3, solo que con la consideración, Alex, de que verifiquen los siguientes 20 metros, que sea con las mismas características de los primeros 20 metros. No vaya a ser que ahí, si esté más elevado, reduce los tiempos, pero sí de inicio puede ser una regla de 3. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. También pregunta, aquí está, Jimena Yaley García Rodríguez de Michoacán, ¿para el acarreo de material como tabique se considera por pieza o metro cúbico? Cualquiera de las dos, de preferencia piezas, para que sepas cuántas piezas se están acarreando, dependiendo del tipo de carretilla que tengan. Entonces, por ejemplo, 250 tabiques acarrean, es una carretilla grande. Bueno, yo sé que en 4 ciclos ya tengo 1 millar en el lugar de trabajo. Entonces, ¿cuántas veces tiene que hacer para tantos muros? Ahí es donde establezco, pues, el rendimiento, ¿no? Para saber cuándo voy a tener ya los tabiques allá, que es cuando van a empezar las cuadrillas de colocación de tabique. Ok, Carlos, pues aquí tengo varias preguntitas respecto al tema de los 20 metros, pero voy a tratar de unificar. De Tomás, de Ana, de Martín. Comentan, ¿por qué se consideran a 20 metros de acarreo? Y si los 20 metros aplican para acarreo vertical y horizontal. Aplica para horizontal. Para vertical ya de preferencia va a ser por alturas. Alturas estamos considerando de 240 a 3 metros. Vamos a estar considerando la elevación.
distancia, porque es la distancia que, digamos, 20 metros va el trabajador con toda calma, serenamente, puede tomar un descanso y de ahí sigue, importante. Entonces, claro que el trabajador se puede aventar 100 metros, sí, pero va a llegar cansado y puede que el primer ciclo lo logre, el segundo va a bajar su rendimiento, el tercero más y al final de la jornada, pues ya no va a aguantar. Entonces, son esos descansos necesarios. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Pregunto también, Maya de Los Ángeles Escamilla de Quintana Roo, ¿qué cuesta la mano de obra en acarreo por volquete o por carretilla? Ok, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que va a costar? Su día de trabajo. ¿Cuántos, digamos que es, cuántos viajes estimados puede hacer de ida y vuelta para considerarlo? ¿Son las vueltas? Como también dice Luis. Luis, en el rendimiento son las vueltas, sí. Son todo el ciclo que tiene que hacer para regresar y empezar o regresar a donde empezó. Y ahora lo hace de nuevo, 2 veces, 3 veces, 4 veces y toma un descanso. ¿Un descanso de qué? De 5 minutos y empieza otra vez y empieza otra vez. Es decir, ¿cuántos ciclos puedo hacer de eso en mi obra? Si ven, es muy específico porque aquí es donde está la tentación de buscar una referencia, pero van a ver que no hay una referencia que hable específicamente de mi obra que tiene que pasar por un andador de 2 edificios y luego llegar hasta el estacionamiento. No hay ninguna referencia porque ninguna obra es igual. Entonces, por eso es muy importante que yo estime eso. Por eso cuando voy a ver al cliente, voy y que me platique dónde es y yo empiezo a ver esas distancias por donde voy a meter el material, dónde llega. Acuérdense que incluso hay lugares que son fraccionamientos. Hay fraccionamientos que tienen un reglamento que les impide poner materiales al frente. Entonces les van a dar un área designada y a partir de ahí tienen que mover el material. Ojo, eso también va a afectar el rendimiento. ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias, Carlos. Y Selene Suárez pregunta del Estado de México si el acarreo dentro de una actividad se considera forzosamente mano de obra, puede considerarse aparte. Si el acarreo se considera la mano de obra, sí. Ajá, o sea, dentro de una actividad se considera como mano de obra o puede considerarse aparte. No, no, de hecho es el concepto principal. Es la mano de obra con su correspondiente porcentaje de herramienta y equipo de protección personal. Perfecto. Y Saray Hernández de Puebla pregunta, ¿cuál es el factor de abundamiento de la roca? De la roca de ese material tipo 3, es piedra o material tipo 3, es el 50%. Ok. Y Crisanto Enrique Tapia de Guanajuato pregunta, ¿cuántos metros cúbicos efectivos tiene un camión y una carretilla? Va a variar. De carretillas hay diferente, por marca, varían, hay de 200 litros, hay de 250, hay de 150 litros, y de los camiones también va variando. A ver, un repaso. Los camiones que conocemos en México, el de volteo, tiene un eje atrás, nada más, digamos un par de ruedas atrás, que digamos eje, ¿no? Ese normalmente puede ser de 6 metros cúbicos o de 6 o 7 metros cúbicos. Puede haber camionetas de 3 toneladas que luego nos dan un pequeño viaje de arena o de grava. Bueno, va a depender porque varían las tablas o el contorno. Ahí ustedes pueden cubicar sacar su superficie y su altura de su caja y les pueden llevar 1 metro cúbico, 3 metros cúbicos. De 6, 7 metros cúbicos es el estándar del camión de volteo con un eje. Cuando ya tiene 2 ejes, normalmente llamamos Torton, tiene capacidad de 14 metros cúbicos aproximadamente. Hay de 13 o hay de 15. Recuerden que algunos les modifican su caja para todavía tener más capacidad. Y cuando quiero mover mucho más material, hay uno que lo mueve un tracto camión, que lo habrán visto en carretera, que se llama góndolas, aproximadamente 28 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayan ponderando, pues normalmente si compro más, pues me sale más económico. Pero tiene que ver también del tamaño de la obra, ¿no? Perfecto, Carlos. Y ya casi terminando esta sesión de Sí, bueno. preguntas. Sí, tienen muchas, me encanta, qué bueno que están muy Ay, sí. participativos. Raúl Razo Franco, de la Ciudad de México, pregunta, en caso de demolición de muros de tabla roca, ¿cómo se considera el abundamiento y la cantidad de material para
acarrear? Ok, por ejemplo, tabla roca es un material prefabricado. Tabla cemento o tabla yeso. Normalmente ahí lo que vamos a hacer es desarmar el muro. Entonces, por un lado tienen el bastidor, que son todos los postes y todas las barras, y eso pues se van apilando en el camión y de ahí las placas. Normalmente las placas pues se van acomodando, normalmente no se demuelen porque si no genera mucho polvo, está hecho de yeso, los unos y otros son de cemento, y se va por placas. Yo les recomendaría apliquen el 50% de abundamiento en lo que es tabla roca, tabla yeso, tabla cemento. Perfecto. Y también tenemos una pregunta de Isidro Padilla de la Torre de Jalisco. ¿Qué es mejor, pagar a los albañiles por horas de trabajo o por proyecto terminado? Bueno, si yo soy el cliente, por proyecto terminado. Si yo soy el trabajador, por trabajo, ¿no? Así por horas de trabajo. Ahí va a depender de qué lado estemos, pero normalmente, pues lo ideal es, acuérdense que es como el trabajo que le decimos de destajo. Son especialistas que avanzan, pero ellos requieren mucho espacio para poder tener un rendimiento muy alto. Bajan el precio, sí, pero porque tienen mucho tramo para avanzar. Entonces, pues ahí va a depender de qué lado estemos de la negociación. Perfecto. Y ya una última que aquí bien interesante. Ay, me perdió. Mientras le contesto una que veo Sí, aquí claro de que sí. Cristian, de cómo se calcula el acarreo vertical, ya sea mano o con malacate. Malacate es un equipo, entonces, por ejemplo, son ciclos. Igual, el malacate está bajo la canasta o donde carguen el material, cuánto tardan en cargar, activan el malacate, sube el material y arriba lo que se tarden en descargar y regresa a su posición. Ese es un ciclo completo. Lo que se cueste, digamos, lo que tarde de tiempo, y esto nos va a dar la cantidad de ciclos que puede hacer en la jornada o en el día. Y el malacate lo tenemos que considerar como un equipo por renta, como ya lo veíamos en la semana pasada. Aunque sea mío y lo pongo para la obra, tengo que poner un costo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Y ya por último, Carlos Chaparro de la Ciudad de México, él pregunta si los viáticos se cobran en los conceptos o se maneja como concepto independiente. Ese sería parte de los costos indirectos, los viáticos de los trabajadores y todo eso, sí. Perfecto, pues creo que hasta ahorita hay muchas preguntas. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con la sesión. Recuerden que tenemos una sesión de preguntas al finalizar. Y como comenta Carlos, siempre estamos al pendiente de sus comentarios, sus aportaciones. También por eso hicimos más extensiva esta sesión, la primera de preguntas, la segunda ya saben que tenemos más tiempo, pero aún así, cualquier pregunta que vaya saliendo durante la sesión, durante la transmisión, coméntenla. Recuerden que posterior a que termine la sesión de preguntas, perdón, la última parte de la presentación de Carlos, iniciamos con la evaluación. Ya les compartieron la infografía, ya vi, pero ahorita no nos distraigamos con eso, nos centramos en la clase y ya posteriormente, ahora sí, antes de la evaluación, les damos un tiempecito y pueden checar el material y hacen su evaluación. Nosotros vamos a estar con las preguntas que nos compartan o con las que tengamos todavía por acá. Entonces, pues yo los veo en un siguiente espacio. Muchísimas gracias, Carlos, por todas las respuestas y pues te dejo continuar. Adelante, pues sigamos. Bueno, pues vamos a ver el análisis de mano de obra, herramienta y equipo de protección personal. Vean, por ejemplo, para acarreo, ¿qué necesitamos? Normalmente no es un trabajo especializado. Aquí necesitamos más de fuerza y hacerlo una y otra vez. Entonces, en la cuadrilla que hacemos, normalmente es un ayudante. Un ayudante nos puede hacer, si ustedes son el propio trabajador, pues ustedes se consideran, es el que va a trabajar. Y vean, la jornada, pues es una persona, que es lo que están viendo acá, y lo que cobra por día. Y obviamente su importe son de 300 pesos. Ya cada uno en su país, pues ya tiene que ir haciendo las adecuaciones en su moneda nacional. Y bueno, recuerden, dijimos que en este seminario vamos a ocupar la herramienta en un porcentaje de la mano de obra. Vean, el ayudante
cobra 300 pesos diarios. Aquí lo estamos definiendo. Y estamos sacando el 3% de eso. Si ven aquí baja el 300 pesos y de eso le ponemos el 3%. 3% de 300 es 9 pesos. Y el equipo de protección personal, lo mismo. Bajamos los 300 pesos, que es el costo diario que se le paga al ayudante, y le ponemos el 2%. El 2% de 300 son 6 pesos. Y con esto yo puedo tener ya el costo de la cuadrilla, que nada más es un ayudante. Ojo. Entonces, esto ahora sí, 300 más 9 pesos más 6 pesos son 315 pesos de costo de mano de obra, que ya incluye su herramienta y equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto, ¿de dónde saco el rendimiento? Vamos a tener una sesión de rendimientos, pero voy a seguir insistiendo. ¿De dónde los obtengo? De yo ir viendo en la obra los tiempos. Muchas veces nosotros en la construcción tenemos que imaginarnos cuánto más o menos tardamos en hacer una actividad. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones es posible que no tenga idea, pero debo de estimar, y ahí sí estoy de acuerdo en buscar alguna referencia. Pero van a ver que si ustedes empiezan a ver que tienen que excavar abajo de un elemento o cerca de una cisterna o de otro elemento, pues ya se les dificulta, no hay el espacio suficiente, entonces ese rendimiento va a ser más bajo. Yo me lo tengo que imaginar. ¿Cuánto voy a tardar en hacerlo? Entonces, ¿puedo tomar referencias? Sí, pero de inicio lo estimo. ¿Qué va pasando? Que por eso costos se va dando con las personas que tienen experiencia. ¿Por qué? Porque ponerle un precio a algo que todavía no se ejecuta, pues conlleva un reto, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, como hemos dicho desde la primera sesión, es lo primero que pide el cliente, ¿cuánto me cuesta? ¿No? Y lo segundo es, ¿en qué tiempo lo tienes? Entonces, de ahí viene tiempos, que pues eso ya incluso pues hemos visto sus respuestas a los cursos de ingeniería de costos, el que por cierto les hago el comentario, que eso sería muy bueno. Estamos viendo que empieza a tener respuesta también un curso ya más a profundidad, más especializado para ingeniería de costos. Y eso sí sería bueno comentarlo, que ver para los que ya tienen más especialización, estudiantes de ingeniería, arquitectura y profesionistas. Y no dudo que hay maestros de obra que ya tienen una amplia experiencia que pueden empezar a profundizar en esto. Y a su vez también lo que es programación de obra, que ya también estamos viendo de respuesta de también lo que nos van compartiendo. Y con base en eso que ustedes nos van comentando, pues es como vamos armando estos cursos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos irán diciendo qué es lo que les interesa más. Bueno, regreso al punto. Entonces, en este caso, por ejemplo, estimamos que el rendimiento de esta cuadrilla, es decir, de este trabajador al día, van a ser 5 metros cúbicos. Es decir, imagínense, y por darle un número, si tengo una carretilla con capacidad de 250 litros, digamos que son 0.25 metros cúbicos, es decir, que con 4 viajes de esa carretilla hago 1 metro cúbico. Entonces, si estoy poniendo 5, quiere decir que, pues imagínense, hago 20 ciclos en un día, es lo que estoy estimando. Ojo, estos rendimientos, cada quien los debe de tener para su propia actividad, su propia empresa, su propio catálogo de conceptos. ¿De acuerdo? Pero entonces, para que vean cómo estoy estimando. Son 20 ciclos que puede hacer. Claro que puedo considerar descansos, que tiene que ir al baño, que tiene que descansar, que tiene que comer, o que nos distraemos, sí, pero en un día completo de 8 horas, me tiene que acarrear 5 metros cúbicos de petate o de este material. Bueno, y entonces, ¿qué hago? Con el costo que obtuve, que es 315, lo voy a dividir entre 5. ¿Para qué? Para obtener el costo por metro cúbico. ¿De acuerdo? Lo que estoy diciendo aquí es una regla de 3, si ven que está inducida. Y entonces, 63 pesos por mano de obra por metro cúbico. Ojo, esto está afectado desde 300 pesos que estoy diciendo que le pago al ayudante diario.
Hay quien le paga 400, hay quien le paga 500, hay quien le paga 250, hay quien paga más, hay quien paga menos. Pongan el costo que ustedes pagan a sus trabajadores. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Porque ese costo es, insisto, costo mercado. Lo que hay en el mercado, en su zona, en su ciudad, es el costo, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ¿cuánto teníamos que acarrear? 5.20 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Que es lo que hacíamos de la operación de 5 por 4, 20 por 0.20 metros de profundidad más el abundamiento. Y lo multiplico por el costo por metro cúbico. Insisto, no se dejen ir por el precio lo definen ustedes, acuérdense. Nosotros estamos poniendo un precio para que hagamos el ejercicio y ustedes tomen y que vean cómo lo armamos. Entonces, ya vieron, de 63 pesos que cuesta cada metro cúbico acarreado, por 5.20 que necesito, me sale 327.60. Ojo, este costo ya tiene incluido herramienta y equipo de protección personal, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, me preguntaban por ahí, por eso no quise contestar hasta ver esto. ¿Qué pasa con la carretilla? ¿Se considera como una renta o algo? No. La carretilla se considera como herramienta. Por lo tanto, no hay un cálculo de equipo por el concepto de carretilla, ¿de acuerdo? Digamos que se incluye dentro de la herramienta. Y acuérdense, ¿qué entendemos por la herramienta? Su prefijo RR de hierro era de lo que estaba forjado la herramienta. Y si ven la herramienta, para que funcione, ocupa la misma fuerza de uno. En pocas palabras, es una extensión del cuerpo. Un martillo es la extensión de una mano. Una pinza es la extensión de mis dedos. Y de tal forma de que un amarrador, pues es la extensión de mi mano para que pueda doblar el alambre. La carretilla es la extensión de mis brazos para que yo pueda acarrear algo con mis brazos, con mis manos. Entonces, es una herramienta, se considera como herramienta. Y dirían, oye, pero entonces mi concepto yo no lo consideraría del 3% de herramienta, le pondría más porque es mucho por acarrear. Ah, bueno, entonces el concepto del porcentaje de herramienta yo lo pongo del 4%. Y ya van viendo cómo varía dependiendo las herramientas y equipo de protección personal que se requiere por cada actividad. ¿De acuerdo? Entonces, para que quede claro, la carretilla es una herramienta. Y vamos con los costos directos e indirectos. Imagínense que pues ya son 5.20 metros cúbicos los que tengo que acarrear, totales. Ya obtuve que 5.20 por 63 pesos, que es cada metro cúbico acarreado, me da 327.60. Y con esto, pues ahora sé que de mano de obra son 327.60, que incluye equipo de protección personal y herramienta. En pocas palabras, si yo lo establezco como pieza, todo eso que escabe, yo lo puedo establecer como el total de 327 por una pieza. ¿Y qué es la pieza? Pues todo ese acarreo. Si ven, yo puedo manejar las unidades de acuerdo a lo que vaya conveniendo. Recuerden que veníamos con metro cúbico, pero si ya tengo delimitado que, como en este caso, vean, en una superficie de 20 metros cúbicos con un espesor de 20 centímetros, ya estoy definiendo. ¿Por qué? Porque si ese material es un tepetate y de abundo 30%, pues yo ya saqué 5.20 metros cúbicos que voy a cargar. ¿Aparece en el concepto? No, pero lo estoy describiendo exactamente lo que es y lo que voy a cobrar, porque el desglose que hice anteriormente, que es este sí viene desglosado con 5.20 metros cúbicos. ¿Sí ven? ¿Cómo lo puedo presentar? Por piezas. Ahí en una sesión pasada me decían, hay uno que se cobra también como unidad, que es el lote. Bueno, sí, hay quien puede hacer esto, ya ponerlo en pieza, pero tiene su desglose por metro cúbico. Como aquí ya sabemos que es exactamente eso que vamos a excavar, pues ya específicamente tengo mi desglose por si el cliente me dice, oye, ¿cómo obtuviste esto? Ah, pues esto, cobro de esto y cobro de esto. Así lo integré
Y creo que eso daría mucha claridad y sobre todo para ustedes para que puedan explicar cómo llegaron a ese costo. Insisto, el precio ustedes lo ponen de lo que cobran ustedes y sus ayudantes o sus trabajadores, ¿de acuerdo? Bueno, del costo indirecto, tendría que ver cuánto va a durar la obra. Recuerden, ya habíamos platicado, pues tengo que ver en gran medida pues lo que define el cliente y sus necesidades, la cantidad de trabajo a realizar. Claro, el acarreo del material pues es una actividad de muchas otras, ¿no? La cantidad máxima de trabajadores que puedo meter, el clima, porque pues obviamente a mayor calor, menor rendimiento, ¿no? Si también baja la temperatura en exceso, también baja el rendimiento. Bueno, es una temperatura adecuada, pues dependiendo de dónde estoy, ¿no? Bueno, si ya tengo el costo directo que dije que son 327, ojo, está haciendo específicamente para esta actividad, yo debería de considerar todos, ¿no? Pero recuerden que ya habíamos platicado, si es una obra más grande, el indirecto disminuye. Si la obra es más chiquita, el costo indirecto aumenta. Y no es tanto que aumente, sino que los costos pues se mantienen y están relacionados con lo que yo voy a intervenir de comidas, de transporte, de mi celular, de todo lo que debo de coordinar, pues obviamente entre menos sea la obra, pues obviamente implica un gasto mayor del costo indirecto. Y en este le vamos a poner un costo indirecto del 25%. Son 81.90. Entonces sumo estos dos y me da 409.60. Es poco la actividad y ese costo indirecto que le estoy aplicando a este. Y me falta la utilidad. La utilidad, lo mismo, pues ya tengo el costo con todo y costo indirecto. A esta suma de costo directo y costo indirecto le voy a sumar la utilidad, porque tengo utilidad sobre ambos costos, ¿de acuerdo? En este caso le aplico el 12% de utilidad, lo que obtenga de 0.12 por 409.50, pues se lo sumo a esto y me da 458. Si ven, del costo directo queda 327, pues sube a 458. Y por supuesto que esto se ve en chiquito, sí, porque es un concepto. Normalmente cuando hacemos una vivienda son 200 conceptos, no crean que es uno, son muchos. Entonces, cada uno, normalmente no hacemos este desglose, sino lo hacemos al final para que aplique a todo, es decir, al costo indirecto a todos los conceptos, a la suma o al costo directo total de todos los conceptos y la utilidad también del total. Pero bueno, ahorita para que puedan ver de este concepto en particular, cómo lo vamos integrando. Ya si lo integro como tal y lo desgloso para que ustedes lo puedan analizar, vean, está por pieza, pero yo lo cuantifiqué por metro cúbico. Ojo, pero ya está por pieza porque ya está definido que es en una superficie de 20 metros cuadrados y por un espesor de 0.20 metros. En costo de mano de obra, ahí podría ser el desglose. Equipo de protección personal y herramienta, tanto y tanto para que me dé 327. Bueno, aquí lo junté todo, pero aquí ya está incluido, ¿de acuerdo? Un 25% de indirecto, son 81.90. El subtotal de estos dos, esta suma, me da 450 y la utilidad del 12% sobre esto me da 458.60 pesos. ¿Sí ven? ¿Puedo ir desglosando por conceptos? Sí. ¿Puedo desglosar o hacer el total de todos los conceptos y al final aplicarle el directo y utilidad? También debemos llegar al mismo resultado, ¿de acuerdo? Pero para que ya se vayan familiarizando, porque ya en las siguientes sesiones vamos a ir profundizando ya más en ejercicios y sobre todo, pues cuando llegue Alejandro Bautista, pues nos va a profundizar más en otros ejercicios, ¿no? Y pues ya con esto llegamos pues a nuestra segunda sesión de preguntas, que le dejo acá, para que pues abordemos las que les hayan surgido en esta segunda parte. Pues Andrea, pues, te dejo la palabra. Ahí estoy. A ver, está la cámara. Ahí está, ya listo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante, la verdad.
el acarreo horizontal y pues muchas preguntas también. Aquí seguimos recibiendo también a todos los que están participando. Muchísimas gracias. Recuerden, pues ya estamos a unos minutos también de realizar la evaluación y es muy importante que se registren en el formulario. Todavía faltan algunas personitas para llegar a los que están conectados al total. Por favor, recuerden que es importante, ya estamos a una sesión de nuestra primera constancia de módulo, es decir, de 3 sesiones. Entonces, esa es la segunda sesión de esa para constancia de 3. Recuerden que son a partir de la primera, que fue conceptos básicos, esa fue una constancia de diagnóstico, y de la 2 a la 2, 3, 4 es un módulo, 5, 6, 7 otro módulo, y 8, 9, 10 otro módulo. Y así son 3 módulos, y obviamente, pues quien tenga todo el curso, pues se lleva la constancia, la general, la del seminario global, pero nos vamos a ir así por si se incorporaron también a partir de la segunda. Entonces, no pierdan de vista eso, pero para eso el requisito es la asistencia, la evaluación por cada módulo para que nosotros tengamos esta oportunidad de otorgárselas la otra semana. Y bueno, continúo. Y continúo con las preguntas. Comenta Osvaldo Miguel Telles Castrejón de Guerrero, si el acarreo vertical puede hacerse por estaciones. Sí, sí podría hacerse, pero normalmente se considera por altura, ¿eh? Se va cobrando de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, o sucesivos, ¿no? Ok, Eso perfecto. por nivel. Dice César Eduardo Villada de Estado de México, ¿cuál es el porcentaje de utilidades promedio para que nuestra obra sea posible realizar y que el costo del proyecto no sea demasiado alto? Pues miren, les manejábamos que puede ser entre el 10 y el 30%. ¿De qué va a depender? Del trabajo y de la complicación y del esfuerzo que se dediquen a esa obra. Obviamente tienen un beneficio. Recuerden que la utilidad es un beneficio que ustedes o sea, porque la utilidad la definen ustedes, ¿eh? Cada quien define su utilidad. Por supuesto que no pueden poner una utilidad del 100%, porque si no, pues alguien más me gana la obra, ¿no? Porque estoy fuera de mercado. Pero sí es un beneficio. Entre más complicada la obra y más esfuerzo, la utilidad puede ir subiendo, sin duda. Pero pues traten de manejarlo en esos porcentajes. ¿Hay quien puede poner 40% de utilidad? Sí, definitivamente sí, pero el trabajo ya fue más especializado, ¿no? Perfecto. Y nos pregunta también Viviana González Morales de Campeche, si el porcentaje de material y equipo de protección personal se aplica por cada trabajador o por cuadrilla, suponiendo que sea más de un solo trabajador. Ok, perfecto. Entonces imagínense que hagamos una cuadrilla para colar una losa o fundir una losa, como dicen ahí en Colombia. Fundir una losa, colar una losa. Recuerden que ahí tenemos trabajadores más. Entonces, la actividad es el colado de una losa. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, 7 ayudantes, que son los que van a estar subiendo el concreto. Bueno, 7 trabajadores más el operador de la olla, que va a estar fabricando el concreto. Entonces, son 7 trabajadores y el operador, 8 trabajadores. La suma de los 8, el total, el porcentaje de herramientas sobre esos 8 y el porcentaje de equipo de protección personal es sobre la suma de esos 8. ¿De acuerdo? Es por el total de mano de obra. Perfecto. Y Julio César Cárdenas de la Ciudad de México, él comenta, ¿se pueden considerar personal de planta para acarreos en todo tipo de materiales? Pues no tanto de planta, porque vamos a cargar materiales al principio, cuando necesitamos retirar o cuando estamos meter material para relleno, y de ahí, de cada uno de los materiales que necesitamos para trabajar, acabados, recubrimientos, pero no es una actividad que se tenga fija todos los días. Es cuando se requiere material, meterlos o sacarlos de la obra. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Y también pregunta Jimena Yaeli García de Michoacán, ¿se puede cambiar el porcentaje de mano de obra para herramienta y equipo de protección personal para cada actividad o ya se debe de mantener constante para todas? No, se puede cambiar. Alguna actividad, por ejemplo, podemos tener acarreo, manejar esto y de repente aparte necesitamos generar una estructura de acero. Hay soldadores, su equipo de protección personal es mayor, porque incluso tiene careta,
tiene petos, tiene línea de vida, tiene arnés, es decir, puede variar definitivamente por el tipo de actividad. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Pregunto también Jenny Guadalupe de Yucatán, ¿cuál es el factor de abundamiento en el acarreo de materiales de estructura metálica? Muy bueno, ahí va a depender de qué tipo de estructura, pero son perfiles, ahí sí va por pieza. Incluso por ahí me preguntaba alguien de láminas y de todo esto, el acarreo va por piezas, mejor, no va por volumen, ahí sí va por piezas. Y si es en B, por se refiere en camiones, bueno, ya es otra cosa, ya regresamos a ingeniería de costos, pero si es aquí, por ejemplo, en Laura, que tengo que tratar 20 metros, si es un perfil, por pieza. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Erika Ocotitla Vivanco de Puebla, ella pregunta si el acarreo horizontal incluye algunas elevaciones o va por separado y qué tanto la altura. Puede ir por separado o puede ir junto. O sea, puede decir que después del acarreo libre ya son 40 metros, hay una estación más que debo de cobrar y además tengo que subirle 2 niveles. Se puede cobrar ese acarreo horizontal y vertical adicional o separar un acarreo horizontal adicional y aparte el vertical 2 niveles. Perfecto, Carlos, muchas gracias. ¿Sí? Alejandro Ortiz de Hidalgo, él dice, ¿cuál sería el rendimiento vertical o cómo calcularlo? Ok. Por ejemplo, ahí en lo que estábamos comentando hace rato, lo hago con polea, es decir, a mano. Entonces es lo mismo. Está el bote o la canasta en donde se va a subir el material, está abajo. ¿Cuánto tardo en meter el material? Empiezo a subirlo. 1 o 2 trabajadores están jalando la cuerda para subir el material. Llega a la altura que necesito. Ahí lo ponen y empiezan a descargar el material. Es descarga. Ahora sí que es lo mismito que les mostré en el ciclo horizontal, solo que en vertical. Lo termina de descargar y regresan el bote o la canasta a su posición original y ese es un ciclo completo. Entonces, lo mismo, va a ser similar. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Axel René Baena de Guerrero pregunta que ¿por qué el orden de los materiales se tiene que tener en cuenta en cada área de la construcción? ¿Por qué el orden de los materiales? Los materiales. ¿A qué será? ¿A qué se refiere? Porque hay muchos órdenes, ¿no? Hasta para hacer la mezcla también hay un orden. Sí, sí, Hay si muchos es a mano, es a que altera el mecánica. producto. A ver si nos aclara la Y pregunta. Axel, si nos puedes especificar, te agradeceríamos mucho. Y a ver, aquí dice Uriel Gómez de Puebla, ¿se puede incluir dentro del concepto la utilidad y el indirecto? Es decir, no esperar hasta el final del presupuesto para hacer el total de utilidad e indirecto. Sí, por supuesto. Solo que ahí ya definimos que incluye costo indirecto y utilidad. Por supuesto. Gracias, Carlos. Y María José Juárez de Nicaragua pregunta si es mejor calcular el rendimiento del trabajador por tiempo. Sí, claro, se calcula por tiempo. Se puede hacer. Lo que hago, nada más estoy subdividiendo la actividad para ver que son 4 actividades que tienen que hacer. Cargar, acarrear, descargar y regresar. Tengo que en todo momento tomar tiempos. Tiempos. Y lo vamos a ver ya en la siguiente sesión. Rendimientos es en tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Perfecto. Carla Ángela Figueroa de la Ciudad de México pregunta, ¿de qué depende el aumento del costo de la mano de obra cada determinado tiempo? Pues puede ser de diferentes factores. Yo les diría que lo que más pega es el costo de mercado. Por ejemplo, de repente hay mucha necesidad de construir, pues hay mucha solicitud de trabajadores de la construcción. Entonces, al haber más solicitudes, hay menos trabajadores, entonces empieza a subir el costo. Si la gente no construye, los albañiles están sin trabajo. Y entonces, ¿qué empieza a haber? Empieza a bajar el costo de la mano de obra. Entonces va mucho por el tema de mercado, ¿no? Sin duda. Perfecto, gracias, Carlos. Y Kevin Osvaldo Nando de Aguascalientes, él dice, ¿cómo obtengo el precio de la mano de obra? El precio de la mano de obra es lo que les comento. Se considera normalmente de mercado. ¿Cuánto se le paga a un maestro albañil? ¿Cuánto se le paga a un cabo, a un oficial? ¿Cuánto se le paga a un ayudante? ¿Y cuánto se le paga a un peón? Eso normalmente sí lo tenemos definido en ingeniería de costos, lo definimos más por jerarquías, pero además porque así nos los pide el reglamento de construcción, bueno, el reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
que esté por jerarquía, porque de ahí sacamos su factor de salario real. Pero bueno, eso ya es más de ingeniería de costos. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. El arquitecto Johan Ariel García del Estado de México, él pregunta, saber cómo se puede cobrar, bueno, el acarreo vertical que ya lo acabas de comentar, y más bien José Manuel de Quintana Roo, él pregunta, ¿diferencia en acarreo vertical con pendiente, lomas, cerros, todas estas escenarios? Claro, ya más complejo, sí, claro, no es horizontal, no es planito, lleva una pendiente, bueno, lleva más esfuerzo del trabajador y por ende más tiempo. Entonces, sus ciclos, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía, podría ser 15 ciclos, a lo mejor con pendiente nada más va a ser 10 ciclos. Por ende, el acarreo por metro cúbico de material se va a incrementar porque ahí ya está interviniendo la pendiente. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ya están compartiendo la evaluación. Muchísimo éxito. Es un examen, como saben, pues de todo lo que se vio en la sesión. La infografía ayuda mucho